Vamos a empezar. ¿Habéis visto este mensaje, verdad? Bien. Ya verás a las 6, a las horas en punto. Ayer estuve viendo en Madrid a Fermín Cansado. Hacéis todos así con la cabeza como si ya sea la media de edad del grupo. Ostras, 3 veces son los móviles. 3 veces. Para que yo os haga lo suyo, pero... Bueno, yo soy más antipático que Fermín Cansado. Yo, como soy un móvil, paro, cerramos, nos vamos y ya está. Sí. Pues no, estamos metiendo una presión ahora que como soy un móvil... No estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Además, yo por ejemplo, bueno, pues voy a hablar un poco, me perderé, volveré, etc. Ostras, pero meterse en 5 horas con Mario y luego salir para volver a entrar, eso, Fermín Cansado todavía, pues hace chistes, pero sí, yo sabía que había pasado y además aquí. Bueno, pues ya está, ¿no? Muchísima presión ahora, como suena el mío. Bueno, y estamos presentando el proyecto Arte Activo. Estamos en la 15ª edición, en la 4ª acción de la 15ª edición de Arte Activo, 15 años, explicando esto. Esta es la parte inferior, la tengo que quitar porque es que la persona que está ahí el correo es que se ha jubilado. O sea, que ni siquiera, no mandéis ahí ese correo. Eso es directamente la Delegación de Cultura. Y tenemos... Y como sabéis, Arte Activo es un proyecto destinado a todos aquellos iniciados en las artes y no iniciados que simplemente tengan curiosidad por saber qué cosas pasan en el entorno del arte, que es lo mismo que decir qué cosas pasan en la humanidad, porque la historia del arte es un reflejo de la sociología y la historia de la humanidad. Los artistas han ido reflejando en su tiempo, en su contemporaneidad, han ido reflejando lo que pasaba y así hemos podido saber posteriormente en qué circunstancias se movían las diferentes situaciones sociopolíticas, socioeconómicas, estéticas, etc. Además, en la conferencia de hoy, esto viene mucho al caso, porque no sé cuánto voy a hablar de Gabriela Münter realmente, porque voy a hablar un poquito de ella, pero un poquito de algunas artistas más. Y viene muy bien para ver ese reflejo de cómo es una sociedad y cómo es la narrativa de una sociedad, cómo se cuentan las cosas y por qué se cuentan las cosas. Arte Activo, como sabéis, tiene 2 vertientes, una teórica, que es esta, y mañana tenemos una práctica, que es un taller que se llama La locura del color, en el Aula Municipal de Artes Plásticas de Getafe. Ya está lleno, si alguien se quiere apuntar, va ya hacia la lista de espera, porque hoy he estado enviando correos electrónicos, está a mediodía, y hay 24 personas, que no caben más, ¿vale? Bueno, y nada, dicho esto, pues al lío, ¿no? ¿Alguien sabe quién es esta mujer? Claro, lo pone ahí. Bueno, Gabriel Münter, voy a decir Münter porque no hablo alemán, bueno, realmente solo hablo español, pero bueno. Münter, la diéresis deriva la fonética hacia la I, pero bueno. Es un artista que la tenemos ahí reflejada, ya que vamos a hablar dentro de un rato sobre su biografía. Es un artista realmente importante porque es reveladora de cómo es esa narrativa de la sociología. Es decir, es reveladora porque ella se tiene que revelar para ser artista con unos parámetros sociales que están muy cercanos a esto que conocemos tanto del machismo, la historia contada por hombres y solo para los hombres. Bueno, pues Münter, que es mujer, fijaos, os voy a contar alguna anécdota de estas personales. Mi relación con Münter no es por ella. Y fijaos que llevo 28 años dando clases. Y ahora ya llevo en torno a casi 10, casi una década, reactualizando toda mi documentación. Precisamente por eso. Precisamente porque el manual de Gombrich, mi admirado Gombrich de Historia del Arte, solo habla de una mujer y es de Kate Kollwitz en su texto. O sea, es impresionante y hace un repaso absoluto de la historia del arte desde las cavernas hasta la actualidad, y no hay referencias a mujeres. Entonces, claro,
todo lo que va a ser educándote en historia, y en este caso en historia del arte, o en artes plásticas mejor, que es mi especialidad, pues está derivado, está contado con un sesgo muy claro. Entonces Münter va a ser un punto de inflexión, por cierto, de todo esto, porque a través de artistas como Münter va a haber un cambio en esa narrativa y en esa forma de contar las cosas. Esto no es un proceso de la noche a la mañana, por supuesto, es bastante lento y va poco a poco, pero es así. Fijaos en ese retrato, que es curioso porque hay una mezcla entre ese ámbito femenino, la Pamela, ¿lo veis ahí? El decorado del collar, esta capa que roza un poco levemente el hombro y es asimétrica, lo cual hace que sea todo mucho más dinámico y mucho más estético, ¿lo veis, verdad? Y al mismo tiempo, ¿qué tiene en las manos? ¿Lo veis? Un caballete, es decir, se está autorretratando, se está definiendo como un artista mujer que tiene que tener un diseño externo femenino. Pamela podría haberse pintado por un mono de pintar, sin más, ¿no? Entonces, cada vez que los artistas se autorretratan, nos cuentan cosas de cómo son ellos y cómo se encuentran ellos. Recordad a Rembrandt. Rembrandt, cuando era jovencito, aparece de vez en cuando con un pincel, pero cuando ya es un señor con posibles y con prestigio, se autorretrata muchas veces como caballero. Le falta la espada en algunos casos, ¿lo veis? Bueno, pues nos está contando cómo es su circunstancia. En este caso, Münter no solo nos cuenta cómo es su circunstancia desde el punto de vista de dónde está. Soy una señora que tengo que llevar Pamela, que tengo que ir con un collar, pero al mismo tiempo soy pintora. Y también lo refleja, como veis ahí, en el tratamiento de la pintura. Fijaos en el retrato, que es bastante descriptivo, narrativo, realista, dentro de la técnica impresionista, etc. Lo veis por ahí, esos degradados y esas pequeñas pinceladas y esa frontalidad del retrato con respecto a lo curioso del claroscuro, que la luz viene por el lado izquierdo, por vuestra derecha, y proyecta, perdón, por vuestra derecha, sí, proyecta en el lado izquierdo, generando volúmenes que son muy agradecidos por un retrato, porque cuando es frontal es más complicado definir las formas. Y si vais bajando la mirada, esas pinceladas de descripción se convierten en pintura diluida y silueteada. ¿Lo ves? Y es un poco la transición. Lo que pasa es que si yo cuento esto, ya he terminado con la conferencia, porque esta es la transición de Münter, desde la pintura postimpresionista, que está en la parte superior del cuadro y en el retrato, y en la pincelada expresionista, más sintética, más plana y más diluida, que es en la parte inferior, justamente donde están sus herramientas de trabajo. ¿Lo veis? Fijaos qué curioso, Gabriela Guilla en un retrato nos ha dicho todo. Esto de los grandes maestros, y en este caso gran maestra, es horroroso, porque tú ves un cuadro y te crees que lo has visto todo. Y luego resulta que vas escudriñando y te está contando muchas más cosas. Bueno, pues a pesar de toda esta genialidad en este autorretrato y esta capacidad técnica que tiene Gabriela, pues mi relación con Münter era simplemente, hasta hace 10 años, simplemente por un retrato que le hizo Kandinsky, de corte realista. Y entonces yo, cuando explicaba a Kandinsky, que hoy tendré que hablar de él, claro, usaba ese retrato no porque fuese Gabriela Münter, en la que hacía referencia leve, simplemente para decirle a los asistentes y a los alumnos y alumnas, decirles, oye, no, que Kandinsky pintaba abstracto, pero que sabía dibujar, y ponía el retrato de Münter. O sea, no le daba ningún... Y en los libros de texto donde yo tuve relación con Münter por primera vez, eran por una fotografía en la que salía Gabriela Münter, Maria von Berezkin, Maria Mart, y al lado salía Jaunensky, que es un señor, Frank Marc, que es otro señor, y el que había hecho la fotografía, que era otro señor, que era Kandinsky. Y el pie de foto de ese libro, que no lo tengo aquí, ponía fotografía 1909, primera exposición del Jinete Azul, donde aparecen los fundadores Frank Marc, Alexei von Jaunensky y Kandinsky, que ha hecho la foto. Y no dice nada de las 3 chicas que estaban allí,
que eran las parejas de esos artistas, pero es que eran artistas, y no solo eran artistas, sino que habían estado en el mejunje del diseño y del desarrollo del jinete azul. ¿Lo veis? Por eso es tan perverso esto de la forma de contar las cosas. Entonces, para mí, Minter, pues bueno, pues sí, algún cuadrito, fijaos. Algún cuadrito había visto de ella, poco más. Ahora os veis al Thyssen, que es un poco el motivo de esta charla, aunque realmente no haría falta buscar un motivo. Pero en el Museo Thyssen tenéis una exposición retrospectiva, antológica de Minter, y vemos que cuadritos pocos. O sea, cuadritos, cuando digo, cuadritos de profundidad. Un cuadrazo puede ser así de pequeño en función de lo que cuente. Bueno, pues es una exposición muy potente, y que no le envidia nada a la obra. Luego explicaré esto, porque sí, la obra de Kandinsky, en la época que están juntos, no es la relación de un jefe y una trabajadora, que luego explicaré esta relación. No, es una relación de dos personas que están investigando sobre una forma de desarrollo pictórico. Y Marian von Berezki y Jawlensky también. Y ellos, yo quiero pensar que lo sentían así. Lo que pasa es que los chicos dirán, bueno, lo siento así, pero a la hora de la verdad, si la prensa y los historiadores dicen que somos nosotros, pues tampoco nos vamos a esforzar demasiado. De esto está plagada la historia del arte. Y es muy curioso esto que estoy contando ahora, porque a pesar de esta anulación un poco de la figura de la mujer, el origen, según Plinio el Viejo, el origen de la pintura o del dibujo y del dibujo de retrato está en esta chica que es Cora, la hija de Butades. Estoy hablando del siglo VII a.C. La tenéis ahí, ¿verdad? Que cuando su novio se fue del país o se fue a la guerra o ya no sabía si le iba a volver a ver, y como ella era hija de alfarero, por lo tanto le sabía las técnicas de alfarería, pues cogió una especie de gubia y un trozo de barro en la pared y proyectó una sombra de la figura y ahí dibujó el perfil de la cara. Y según Plinio el Viejo es el primer retrato de la historia. Curiosamente lo hace Cora, no lo hace Rembrandt, ¿verdad? Es decir, lo hace una mujer. Es curioso esto de la historia del arte, porque las mujeres, lógicamente por el devenir de la forma del desarrollo social, no es que tenga ninguna lógica, pero han estado anuladas en la forma de contarlo, ¿verdad? Sin embargo, sí que ha sido tema artístico. Es decir, hay un colectivo que surge en los años 80, finales de los 90, mediados de los 80, finales de los 90, principio de los 90, que se llama Gorilla Girls, que van con unas escafandras así de gorilas, no sé si os suenan, y hacían performance, y nunca se sabía qué artistas, se sabía que eran mujeres, pero no se sabía qué artistas eran, y porque como llevaban las caretas, pues una vez era una, otra vez otra, hacían exposiciones, hacían cartelería, hacían fotografía, hacían intervenciones en el espacio, todo tipo de cosas. Hicieron un cartel bastante grande que decía, lo estoy diciendo de memoria, pero decía algo así como que la National Gallery de Londres tiene entre todos los desnudos representados en sus cuadros, el 85% son desnudos femeninos, el desnudo de la mujer, como elemento simbólico. Y debajo había otro renglón que decía, el 90% de los artistas que firman obra en la National Gallery son hombres. Es curioso esto, ¿verdad? Entonces, vemos cómo desde el punto de vista de la estética, o del tema, mejor más que de la estética, del tema objeto del cuadro, la mujer siempre ha aparecido como se suele contar, como origen del erotismo, porque cuando la Praxíteles hace el famoso torso para la isla de Nos, y cuando ven que es una mujer, que era una modelo que era su novia, y la pone estupenda, y se ofenden los de la isla de Nos, y dicen, pero bueno, vamos a ver, esta señora, si el desnudo femenino está incompleto, por eso es imperfecto. Eso es lo que se pensaba en la Grecia clásica. Y entonces, por eso las mujeres van siempre semitapadas, todas las Venus, púdicas, tapándose, o con la toga, etc. Hasta que la isla de al lado, que era la isla del Nido, dijo, pues espera, que nos vamos a quedar con la escultura. El pobre Praxíteles diciendo, bueno, ahora ya he perdido el encargo. Dijo, no, te pagamos, ¿cuánto vale? Te lo pago. Y pusieron esa escultura en la plaza,
y estamos hablando de las Islas Griegas, todos los barcos comerciales que pasaban por ahí se hacían un desvío para verle el culo, entre comillas, a Finea, a la novia Praxíteles. Los historiadores consideran eso no el comienzo de una era representativa, sino el comienzo del arte erótico. Llevaban años, siglos, haciendo hombres estupendos y no se hablaba del arte erótico. ¿Lo veis? Por eso todas las figuras, las bajas de Goya o hoy, que las tenía una vestida y otra desnuda. ¿Por qué? Porque la vestida tapaba la desnuda para poder verla. Las piezas de Tiziano, cuando las Venus que están ahí, que son manuales para saber cómo tiene que ser la mujer perfecta, que tiene que ser servir y estar para lo que está, y a ser posible sin ropa. Esos cuadros no eran para los museos, eran para el disfrute de los encargantes. Bueno, se entiende, ¿no? Como tema, la mujer es así. No la mujer es así, sino que el uso o esto que se llama como cosificación de una figura. Bueno, pues sin embargo hay otra vertiente, que es la que estaba hablando yo hace un momento, que es la ejecución del arte, es decir, los artistas y las artistas. Pues como hemos visto, Plinio, ya en la Historia Natural, Plinio el Viejo, dice que Cora es la primera dibujante. Pero es muy curioso, porque la primera referencia que tenemos de obra firmada en la historia del arte, porque sabéis que en las cavernas, ¿quién pintaba las cavernas? Sí, pero lo sabéis. Es que yo nunca lo he sabido, yo estoy educado de una forma, en la escuela, etcétera, ya tengo unos años, y nadie me lo ha dicho. Pero a mí nadie me lo ha dicho, y yo siempre he dado por hecho, en todas las ilustraciones, que eran hombres. Yo veía dibujantes, de Will Eisner tengo ahí unos dibujitos de las cavernas y tal, y son el señor con su taparrabos ahí dibujando. Entonces, posiblemente fuesen las mujeres, hay teorías para eso, posiblemente fuesen los hombres, posiblemente fuesen hombres y mujeres, pero no lo podemos saber. Pero hasta Ende, que es la ilustradora, iluminadora de estos códices, del Beato de Liébana, en Girona, en la Catedral de Girona se encuentran, se llaman iluminaciones, estas ilustraciones que se hacían en los márgenes de los cuadros para decorar, hechas a mano, todavía no existía la estampación. Ende es la primera constancia que hay de una firma de una obra de arte, y curiosamente era una monja, era una mujer, que además tenía a su cargo a un montón de personas dibujando, 80 personas. Curiosamente era un chico, una chica, y tenía un montón de hombres allí. Y hacía, bueno, pues dentro de la Edad Media, con el estilo hierático, lo que queramos, esto de las miniaturas. Sabéis que el término miniatura no viene porque sean pequeñas las ilustraciones, eso lo hemos acuñado después, era porque se usaba el minio para dibujar. Bueno, da igual. El caso es que estas iluminadoras realmente, él tiene la firma, no tengo aquí la imagen de una de las firmas porque se veía muy mal, pero es la primera constancia de un artista que firma y resulta que es una mujer. Sin embargo, a la hora de la narrativa, no sé por qué Gombrich no habla de esto en su historia del arte. A partir de la Edad Media se empieza a firmar las piezas, entonces ya tenemos constancia de lo que puede ocurrir posteriormente a la Edad Media, quiero decir, uy, perdón. Bueno, esto es una chuletilla, sí, me vale. A partir del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, el desarrollo del oficio del pintor pasa de ser un artesano a ser un artista, ¿no? La obsesión de Velázquez por pertenecer al pensamiento elevado, por eso ser caballero, porque los pintores, los escultores no estaban en ese estadio del pensamiento elevado, que era la poesía, o la política, o la nobleza, ¿verdad? Aunque la nobleza por otros temas, no por capacidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estaban asociados como gremios. Eran el gremio de pintores, el gremio de escultores, y tenían sus estatutos, y las mujeres no podían acceder a esto. Solo podían acceder a ser pintoras iba a decir dos, pero realmente son tres. Lo que pasa es que uno es estar dentro de la corte, como pasaba con Sofonis Blanguirsola o Lavinia Fontana, que eran personajes que estaban dentro de la corte. Entonces, dentro de sus quehaceres estaba la pintura, no se les llamaba pintoras,
Pero, y luego estaban los que estaban fuera de la corte, que pertenecían a los gremios, y los gremios eran para hombres, los hombres tenían que trabajar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo accedían al aprendizaje y al desarrollo artístico? Pues solo tenían dos formas, una, o enviudar y heredar el taller del titular, y ahí, a partir de ahí, sí incluso podían poner su nombre, con la firma del hombre, pero su nombre por lo menos, o ser hija de un artista que tuviese una pieza. Bueno, entonces esto se va a ver continuamente. Clara Peters, que es la mujer que está aquí representada, autorretratada, ¿no? Que es una magnífica pintora y que redunda un poco en lo que estoy contando ahora en esta introducción. Clara Peters se hizo una exposición suya en el 2017, puede ser, no sé si os acordáis, no sé si 17, porque es que el tiempo pasa. Hasta la semana pasada tenía pelo. Pasa esto a una velocidad. No sé si es el 7 o el 17, creo que es el 17. Fue la primera exposición en casi 200 años de historia individual de una mujer en el Museo del Prado. Después de tantos años, es que esto es muy curioso. Y esto, ya que estoy en este plan de 8 de marzo, que no es 8 de marzo, yo es que esta charla la daba muchas veces el 8 de marzo hasta que llegó un momento que, esto se lo comentaba el otro día a unos alumnos, que me oía a mí mismo y dejé de darla. Pero me oía a mí mismo porque me daba la sensación que estaba impostando, porque esta charla realmente tendría que darla a una mujer. Yo le cedo el texto de esta charla a cualquier mujer que quiera dar esta introducción. Pero bueno, hoy con la excusa de la introducción me estoy viniendo arriba. Entonces, ¿sabéis cuántas de las artistas que exponen en el Museo del Prado son grandes maestras? Todas. ¿Sabéis cuántos de los artistas que exponen en el Museo del Prado son grandes maestros? Pues posiblemente el 25%. Porque gran maestro es la genialidad absoluta. Y a la mujer no se le ha permitido, yo estoy hablando de las artes, ser mediocre. Hay muchos artistas mediocres en el Museo del Prado, pero que son reflejo de su época. Bueno, está Velázquez, pero luego hay otros artistas alrededor que no llegan al nivel de Velázquez, pero están expuestos. Pero las pocas mujeres que hay exponiendo no les queda más remedio que ser geniales, porque si eran mediocres es que no eran. ¿Lo veis? Bueno, es un poco para redundar en esta temática. ¿Y por qué digo esto? ¿Veis ese autorretrato de Clara Peters? ¿Os gusta? Qué buena persona soy. Porque es un poco, desde el punto de vista proporcional, es un poco castaña. ¿Vale? Hay una desproporción entre la cabeza, las manos un poco grandes, los hombros un poco estrechos, el pecho desde el punto de vista anatómico. Estoy hablando en un momento que no tiene, que el expresionismo, esto que hace Minter de distorsionar porque sí, no venía a cuento. ¿Y por qué le pasa esto si es tan bueno? Fijaos en el bodegón, los elementos de bodegones, que son fantásticos, hasta el último detalle, el decorado, las texturas, el material, la diferencia entre la naturaleza y la orfebrería, todo eso es fantástico. Y sin embargo veo la figura, que además es ella misma, y por ejemplo en el pecho ahí me faltan datos anatómicos, en el esternón, en las clavículas, algo falta. Porque claro, el acceso al aprendizaje estaba prohibido para estas mujeres. No podían saber anatomía artística si no podían dibujar a hombres desnudos ni a mujeres desnudas, porque no les estaba permitido. En algunos casos cogían y con hijas de maestros de taller, o sea, dueños de un taller, pues como no podían ver cuerpos desnudos, pues metían una vaca. Y así veían algo parecido a una anatomía. Allí más o menos se las apañaban. ¿Lo veis? Y sin embargo, Clara Peters se autorretrata a pesar de que sabe que va a ser fallido. A lo mejor ella no lo siente como tal, pero va a ser fallido desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista proporcional, porque no estaba permitido reivindicarse. Se va a autorretratar todo el rato. ¿Veis este autorretrato de Clara Peters, verdad? La estáis viendo ahí. Entonces, fijaos en la ornamentación de esas figuras, y como Clara Peters se va a autorretratar continuamente. En algunos bodegones aparece hasta 20 veces. No lo veis, pero por ahí, ¿la veis ahí? Cómo aparecen los pequeños reflejos, casi como firma de lo que está haciendo.
¿Lo veis? Bueno, pues avanzamos un poco en el tiempo y tenemos artistas, voy un poco más rápido porque voy a hablar de Winter, a este paso estoy todavía 400 años antes, pero tenemos a Sofonis Banguisola, otra artista de la corte, que se va a autorretratar de esta manera, pero lo que más me interesa es este otro cuadro, que durante años este retrato de Felipe II estaba atribuido a Sánchez Coello, y resulta que lo había pintado ella. Es decir, este término de pintar y filmar los hombres va a ser muy recurrente. Entonces, las personas posteriores que reciben esa información pues piensan que el cuadro es de otro pintor. ¿Lo veis? O el caso más brutal, que es el de Artemisia Gentileschi en la historia del arte, ¿no? Donde Artemisia es hija del pintor, entonces va a tener acceso a los estudios de pintura. La tenemos ahí autorretratada. ¿Veis cómo aquí hay unos elementos anatómicos más potentes? Fijaos en este otro cuadro, Susana y los viejos. Los viejos están en el texto original, están como se dice, espiando a Susana, que de una forma más o menos condescendiente se deja ver. Y Artemisia, fijaos, como de repente rechaza a los viejos, casi con asco. Si veis. Artemisia es un artista que cuando empieza a formarse, como su padre era un pintor que tenía caravallista, además que tenía muchísimos encargos, pues no tenía tiempo para enseñarle el oficio, entonces contrató a un señor que se llamaba Tito, que era profesor, era artista también, que le enseñase a dibujar. Y este señor abusó de ella. Y todo esto está registrado porque hubo un juicio y la forma en el siglo, estamos en 1610, la forma que se establecía para saber si la persona que denunciaba tenía razón era torturándola. Entonces dijeron, bueno, pues cogemos aquí, le hicieron un análisis ginecológico del siglo XVI, imaginaos cómo sería el tema, la retorcieron con una especie, un instrumento con unas cuerdas, casi como una guitarra que retuerce los dedos para... Y ella dijo, bueno, me vais a destrozar, pero yo sigo el recreo. Lógicamente, ¿cómo iba a representar a Susana y los viejos Artemisia? De esta manera. Estoy haciendo un poco trampa porque este cuadro es anterior a que ocurriera esto, pero bueno. Pero fijaos, ¿lo veis? De manera que luego sus Judith y Holofernes son absolutamente tremendas. Porque luego cuando se estableció que decía la verdad después de pasar por tortura, lo que hicieron a este hombre es simplemente el destierro durante un año fuera de Roma y luego ya volvió y ya está. Y ella recuperó su oficio de artista y siguió trabajando, una de las grandes pintoras tenebristas de la época de Caravaggio. El otro día estuvimos hablando aquí de Caravaggio, ¿verdad? Y que bien, ¿no? Os gustó la conferencia preciosa. Yo salí con un cabreo, pero bueno, esto es otra cosa. Ya tengo que editar el vídeo otra vez. O, si voy avanzando en el tiempo, pues artistas como Michel Lebrun, que era sobre todo una gran retratista. Esto es un autorretrato, pero llegó a retratar a María Antonieta. ¿Lo veis? Pues es pintora de corte. O si avanzamos en el tiempo, pues tenemos a Berthe Morisot, perdón. Este retrato está pintado por Manet, para que se le reconozca un poco la cara. Pero fijaos qué pasa en la época del impresionismo. Las pintoras ya han salido del gremio, porque ya no hay exactamente gremios, ya son alumnos y profesores. Y después ya cada uno pone su taller y va buscándose las cosquillas. Y los impresionistas están rompiendo con la academia. Y tienen algunas artistas, mujeres, como Marie Cassatt o Berthe Morisot, que están junto a estos pintores. Estoy hablando de la época de Manet, Monet, Degas, Gauguin, los impresionistas. Bueno, Gauguin es post-impresionista. Pero los temas, fijaos, este cuadro de Berthe Morisot, donde está Eugene Manet, porque Manet, Claude Monet era el cuñado, ella estaba casada con Eugene Manet, en la técnica impresionista. Pero lo más interesante de este cuadro, aunque ellos trabajaban al aire libre, es que los temas de las mujeres impresionistas eran temas del hogar. ¿Veis cómo está dentro de la casa, en vez de estar fuera? También pintaban el paisaje, pero fundamentalmente lo que estaba bien visto es que fuesen temas domésticos. ¿Veis? El mandil, la tacita, la cocina, por ahí, incluso elementos dinámicos, porque veis que la puertecilla esa de la sala está abierta, es decir, que está
en esa acción no está tomando unas decisiones imperiales, sino que está en un ámbito absolutamente doméstico. Podría estar cerrada y estaría posando, pero para darnos datos de que la mujer está en su sitio, está ahí trabajando, ¿no? Bueno. O fijaos en esta otra pieza de la lectura, ¿vale? Bueno, y vamos a ver también artistas, bueno, en este caso, de nuevo, Edgar Degas pintando, retratando a Marie Cassatt, otra de las grandes impresionistas. ¿Y cuáles eran los temas de Marie Cassatt? Fijaos, este es un autorretrato que se hizo. Marie Cassatt, que era norteamericana, viajaba de Estados Unidos a París para estar en la modernidad de las artes, y claro, sus temas, las maternidades, que son cuadros excelentes. Marie Cassatt era una gran pintora y además era una gran dibujante a pastel, como Degas. A veces decimos, Degas es que era el gran dibujante a pastel. Bueno, cuando ves estos dibujos, cuidado, a ver quién está más arriba. Si no, hay que estar más arriba realmente. Es que eran muy buenos los dos. O, por ejemplo, los casos de Camille Claudel, ¿no? La mujer de... Bueno, mujer no. La primero discípula, luego... Es un poco un caso parecido a Gabriela Mintер. Y luego colaboradora de Rodin, del escultor, donde va a haber una relación personal entre ellos, y de hecho ella lo va a pasar muy mal, que se va a semi-autorretratar en esta edad madura, donde la figura Camille Rodin estaba casado y tuvo esta relación con Camille, y siempre le dejó entrever que podía ir a más, pero nunca iba más. Ella acabó desesperada y llegó a esculpir esto, donde hay una figura intentando arrancar de otra zona a un hombre. Esto está en el Museo d'Orsay. Os suenan estas piezas, ¿no? Y ya más cercanas del tiempo, pues tenemos a Marie Blanchard dentro del cubismo, con estas piezas que de nuevo aparecen estos términos femeninos, aunque dentro de la pintura cubista las mujeres ya empezaban a tener una presencia diferente. O Tamara de Lempicka. Esta sí que fue una mujer. Es que cada vez que, por ejemplo, figuras como Tamara de Lempicka son artistas que me recuerdan mucho a esto que he dicho del Museo del Prado y de la genialidad. Tenían que estar por encima y por delante de la sociedad, porque si no desaparecían del mapa. Entonces Tamara era absolutamente rompedora dentro de su lenguaje cubista, ¿lo veis? O Sonia Delaunay con el orfismo. Fijaos cómo ya de repente ya ha entrado en un terreno abstracto, de forma que debería parar de decir cosas y empezar la conferencia, ¿verdad? Gabriela Monter. Porque Gabriela nunca pintó de manera, o hay muy poquita interpretación no figurativa, hay muy poquito arte abstracto en su obra. Por eso he preferido parar ahí en los sofistas, porque luego la historia de la pintura a través de artistas mujeres es tan rica como la historia de la pintura a través de artistas hombres. Entonces vamos a hablar un poco de Mintер, que como os he comentado hace un momento, este cuadro ya lo habéis visto, y para contextualizar un poco a Gabriela, estoy españolizando el nombre, pues tenemos esta imagen que tenéis aquí. La pequeñita del centro creo que es Gabriela Mintер. Están sus padres, sus dos hermanos y su hermana Emi. Y un perro. Bueno, claro, dedicarse a las artes, a las bellas artes, es un negocio duro. Nosotros cuando veis a un niño pequeño que dibuja muy bien y dice, ay, bueno, va a ser un Velázquez y tal, pero es que ese recorrido del niño hasta llegar a Velázquez, pues es una especie de embudo enorme que además tiene efecto circular, helicoidal, que es como una trituradora que se va comiendo a todo hasta que solo queda uno. O sea, que cuidado con los consejos, pero que hagan arte los niños y las niñas y que se dediquen a ello. Pero es un negocio duro. Y entonces aquí los artistas tienen dos posibilidades. Una, tirarse a la piscina, como, no sé, pues Vincent Van Gogh, que le da igual 8 que 80, y dice, bueno, si tengo para comer bien, si no tengo para comer, también, porque mi cerebro me lleva por aquí. O hay otros artistas que tienen un genio especial y destacan y entran dentro del mercado. O tienen un soporte familiar que les permite esto. En el caso de Mintер tuvo la suerte de que tenía dinero. La familia, veis esta, para hacerse esta foto, pues estamos
Estamos en Berlín, donde nació ella en 1877, muere en 1962. Estoy de memoria total, luego lo miráis en Google. Pero vemos que es una familia acomodada y tiene varios elementos fundamentales para comprender por qué se dedica a las artes. Para empezar, porque dibujaba muy bien, ya de pequeña se le daba bien. Luego creo que tengo aquí un dibujito por aquí, así pequeño, de un cuaderno de dibujo, donde ya tiene dos retratos hechos. Entonces vemos que tenía buena mano para el dibujo cuando todavía no era artista, se estaba formando. Bueno, pero lo que va a ocurrir es que sus padres, que son alemanes, pero son alemanes que emigraron y se fueron a Estados Unidos. Toda la zona de Texas y Austin, toda esa zona, por ahí estuvieron viviendo y de hecho su madre está en Estados Unidos desde los 9 años. El padre no sé, llega más tarde, ya mayor. De hecho, su madre, cuando ellos vuelven de Estados Unidos por la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana, entonces vuelven otra vez a Alemania y el padre, que era odontólogo, pues abre en el centro de Berlín una clínica dental donde se presenta como, no me acuerdo del nombre, Karl Munther, odontólogo norteamericano, porque eso le da una prestancia a estas cosas fantásticas. Bueno, ellos no tenían problemas económicos, pero lo más importante es que estaban educados, sus hijos y ellos, de una forma, por decirlo así, más liberal que la sociedad alemana, donde las niñas tenían que vestir de cierta forma, donde se tenían que casar pronto, donde, pues todos estos roles estaban totalmente definidos, y sin embargo en Estados Unidos estaba cambiando un poco ese plan. Lo que pasa que la guerra civil norteamericana pues va a parar un poco también ese tipo de cosas. Y además la madre, Mina, fijaos que llevaba desde los 9 años en Estados Unidos, de manera que hablaba el alemán regular, entonces hablaba bastante en inglés y tenía una relación con ellos pues mucho más abierta y más independiente, tanto para las niñas como para los niños. De forma que Gabriel tiene aquí dos elementos para ser rompedora. Uno, una educación en casa, que es la educación de verdad, que va a ser más abierta, y otro que tiene posibilidades. Entonces, cuando ella siente que quiere dedicarse a las artes sin saber muy bien qué es eso de las artes, pues su padre la apoya. Pues la apuntan a un taller de dibujo y empieza ahí a aprender un poco los fundamentos del dibujo en Düsseldorf, cerca de Berlín. Bueno, y entonces de esa forma empieza a tener estos elementos. Pero lo que va a ocurrir es que van a fallecer bastante pronto. O sea, Gabriel creo que tiene 19 años cuando fallecen los padres. Y lo que va a hacer ella y su hermana Amy van a viajar a Estados Unidos para visitar y recorrerse un poco la zona y visitar a las tías, sobre todo maternas, que todavía viven allí. Entonces hacen ese viaje. Entonces, ponemos en la situación. Estamos en torno a finales del siglo XIX, dos chicas que se van a Estados Unidos y lo que va a hacer Gabriel es, con su cuaderno de anotaciones, porque ya siente que quiere ser artista y que quiere ser pintora. No sabe muy bien si pintora, escultora, no sabe muy bien. Y va cogiendo apuntes de la gente que va pasando por allí y va practicando y haciendo un registro del viaje. Esto que hacemos los artistas. Os suena, ¿no? Lo de tener un cuaderno y no parar de dibujar todo lo que pasa con la ambición de que sea registro para nuestros biógrafos, pero sobre todo por el disfrute de hacerlo en el momento. Bueno, pues eso es lo que hace Gabriela, hasta que de repente aparece esto. ¿Os suena? Entonces, Gabriel Munther fundamentalmente se va a formar con la fotografía. Y esta es la cámara Kodak Bullseye número 2, además, que cae en las manos de Gabriel Munther, porque es muy curioso esto. George Eastman, que es el inventor de la cámara Kodak y el empresario que organiza todo esto, diseña esta cámara que es muy sencilla. Hasta este momento la fotografía era fotografía de trípode. Trípode para hacer el revelado y tal. Y como tenía un entorno muy técnico artesanal, es decir, no era rápido, pues fundamentalmente estaba relacionada con los hombres que hacían fotos. Pues iban allí cargados y soltaban el trípode. Entonces, cuando inventa esta cámara que es de fácil manejo y
y de fácil revelado, en el marketing, cuando están viendo que empieza a haber mujeres que ya dejan de utilizar, no digo las faldas, pero casi, pero que empiezan a ser independientes, a tener un sentido del ocio que está relacionado con el turismo y con hacer otras cosas que lo doméstico, pues hace una campaña de publicidad de esta fotografía femenina. Fotografía, cámaras para mujeres, porque no pesa, porque no hay que, es muy sencillo, lo veis, ¿no? Pero da igual la ironía de todo esto, porque en el fondo era una cámara perfecta para viajar. Ahora ya estamos tan acostumbrados a esto que no hace falta, si es que tenéis todos una cámara en el bolsillo o dos. Entonces, pero en ese momento, Munter lo que va a hacer es sustituir sus dibujos por la fotografía y va a estar fotografiando todo el entorno de ese viaje. Hasta 2006, la Fundación Gabriela Munter hace una exposición, 2006, una exposición de todas sus fotografías, unas 400. Y se dan cuenta porque este momento de la formación de Gabriela Munter era un poco anecdótico. Bueno, hacía fotos y ya está, pero luego pintó. No, aquí ella se está formando. Y se está formando desde el punto de vista compositivo y temático. Porque y los que hagáis fotografía lo sabréis, pues hay un elemento fundamental en la composición, ya sea en la ejecución de la foto antigua o cuando estamos ya recortando nuestra foto. El sentido compositivo. Entonces, fijaos en estas dos fotos de aquí, con esas amplitudes que hay, con la colocación del horizonte, etcétera, etcétera, cuando aquí era un disparo y lo que saliera, pero luego descubría lo que estaba ocurriendo. Fotos que después, en su labor pictórica, no estas norteamericanas, pero sí en sus viajes posteriores, van a ser modelo para sus cuadros. Esto es una novedad absoluta. Y, por otro lado, la gente. Hay ahí Emil Munter con parientes masculinos delante de la clase de premios, con familiares suyos. Bueno, pues estas fotografías van a ser muy interesantes para ver a una mujer que se está formando como artista. Es muy jovencita, tiene 20 años, no sabe si se va a dedicar a la pintura, pero de repente tiene este sentido estético y al mismo tiempo un sentido temático, porque se va a dar cuenta que lo que más le interesa es su entorno más cercano, que se va a repetir en su obra pictórica, y se va a dar cuenta también que lo que más le interesa es la gente, las figuras. Ella va a hacer retratos, fundamentalmente. Bueno, y aquí, por ejemplo, tenemos un autorretrato. ¿Lo veis? Bueno, pues tenemos el autorretrato de Gabriela Munter que está justo en la proyección de la sombra. ¿Veis? Hay unos codos así levantados que deben tener la cámara. ¿Lo veis? De forma que ya empieza a haber incluso una narrativa original. Un artista principiante va probando cosas y con la fotografía ni os cuento. Pues ocurren esos elementos. Bueno, pues ahí tenemos ese autorretrato. Y sobre todo, que va a ser testigo un poco de su tiempo. ¿Veis? Fijaos, estas tres mujeres vestidas de domingo. Es que es fantástico, desde el punto de vista historiográfico, te da datos de lo que está ocurriendo en esa época, en el 1900. Incluso el desplazamiento del punto de fuga a la derecha y no poner las frontales para conseguir profundidad y que tengamos una descripción del entorno. Bueno, pues estamos viendo que dentro de este ámbito de fotografía, pues se movía bastante bien y que lo disfrutaba. No dejaba de dibujar del todo, pero ya sí que no iba todo el rato con su cuaderno, sino que iba haciendo fotos, porque ponerse en el pellejo de una chica o chico en el 1900 con una cámara de fotos es que tenía que ser algo fascinante. Si tenéis ahora a todos los chavales con la cabeza así, es el móvil, imaginaos aquí, ella cada vez que veía el resultado de sus imágenes, vamos, tendría que flipar. Bueno, lo veis. Entonces, diferentes fotografías de la época. Fotografías costumbristas, fotografías de retrato, etc. Entonces, después de este viaje de 2 años que están Amy y Gabriel en Estados Unidos, por toda la zona, como digo antes, por Texas y tal, en la exposición del Thyssen creo que hay hasta un plano que te dice por dónde estaba, pues ya lo copiado aquí. Entonces, lo que va a pasar es que vuelve a Alemania, claro, vuelve en una situación en que ya no están sus padres, es huérfana. Este viaje tiene la posibilidad de hacerlo porque heredan bastante capital, entonces tiene dinero para elegir un poco el comienzo de su futuro, y entonces abandona Berlín. Berlín era mucho más conservador que Múnich, se va a Múnich, y en Múnich va a empezar
el problema es que estamos hablando de 1901 y la Escuela de Bellas Artes no admite a chicas. Fijaros que cuando he hablado yo de Clara Peters, estaba en 1600 y ahora estoy en 1900, pues la Escuela de Bellas Artes no admite a chicas. Pero sí pueden estudiar, es decir, hay asociaciones culturales de mujeres artistas, que suena esto fantástico, a donde se apunta la joven Gabriela Münter para aprender el oficio, y en unos meses se da cuenta que lo que está aprendiendo allí pues es un poco básico y académico, y ella es una chica que emprendedora, ¿no? que quiere romper un poco y avanzar, y que le enseñe un poquito el claroscuro así. Pues el claroscuro es apasionante, que tengo alumnos por aquí, pero bueno, en este caso. Entonces se apunta a otra academia, que es, aquí tenemos el logotipo, que es la Academia Phalanx, que es muy chulo además el logotipo, con ese efecto casi modernista que tiene ahí, que está dirigida y fundada y dirigida también por un señor que se os suena mucho, que es Kandinsky, ¿verdad? Bueno, y entonces ella se apunta porque aquí admiten a mujeres, y además no solo admiten a mujeres, sino que la forma de enseñar pues es vamos a decir, antiacadémica o es avanzada. Intentan buscar nuevas formas de lenguaje, tienen influencia de artistas contemporáneos de la época, es decir, es otro rollo y es mucho más divertido. Entonces se apunta a la Academia Phalanx y va a coincidir con Kandinsky. Ella todavía no sabe si va a hacer pintura, escultura, pero cuando asiste a las clases de Vasily Kandinsky, pues opta por la pintura, fascinada por la forma de dar las clases Vasily Kandinsky. Y tenemos aquí una foto de la época. Fijaos ahí a Kandinsky, que sonriente está, a Gabriela Münter con una bicicleta y el resto de asistentes. Os cuento un poco el porqué de esta foto. ¿Qué tal vais? ¿Sí? Os habéis tragado la introducción ahí. Ha salido 3 personas diciendo: ¿dónde está Gabriela? ¿Dónde está Gabriela? Se ha ido a buscarla afuera. Bueno, ¿por qué cuento esta foto? Precisamente por lo que los pedagogos llamamos la intervención didáctica. Kandinsky sí tenía recursos didácticos, no era un señor que se ponía ahí, daba una clase magistral y ya está. Pues decía: vamos a salir al campo, y salían al campo, y entonces se organizaban, se iban a la zona de Baviera y tal, y salían a pintar, los alumnos pintaban, etc. Y hacían pequeñas excursiones donde pues intervenían incluso en los dibujos, unos alumnos con otros, para ver, para reflexionar, para aprender, ¿verdad? Eso por un lado. Y además en Alemania hay que coger el verano, porque si no, la cosa es dura. Bueno, pues ahí los tenemos. Por otro lado, tenemos a Münter, que están montando en bicicleta, que lo comentábamos ayer, ¿verdad? En las acciones, tanto culturales como de empresa, solo había hombres. La mujer no podía entrar a una conversación importante. Sin embargo, Gabriela Münter era muy dicharachera. Bueno, luego era más introvertida, era dicharachera de joven porque se metía en la acción del desarrollo artístico. Porque luego ella misma dice que hablar no le gustaba tanto como sí le gustaba pintar. Eso lo dice muchos años después. Pero sí que no se cortaba, estaba ahí. Y además, las mujeres no montaban en bici, o lo menos posible. Y ella miraba ahí con la bici. Y entre otras cosas, ¿sabéis por qué no montaban en bici en esta época? Porque para montar en bici te tienes que quitar el corsé. Y entonces, claro, no podía montar en bici. Bueno, pues Gabriela cogía la bici. Y encima, para colmo, Vasily Kandinsky y ella, que empiezan a pintar y a conocerse, veis aquí, este es Kandinsky retratado por Gabriela Münter, y en el otro lado es Kandinsky que ha pintado a Gabriela Münter. ¿Lo veis? Es decir, van a tener una relación personal que va a ir más allá de una relación profesor-artista, sino que va a llegar un momento que Kandinsky le va a decir a Gabriela que le va a pedir matrimonio. Con el pequeño error que no se acordaba el hombre que estaba ya casado. ¿No? Las cosas a veces pasan. Entonces, él estaba casado, no estaba casado con una prima, no sé si era un matrimonio de conveniencia. En el caso, debía ser un matrimonio de conveniencia, porque si no, yo he buscado documentación y no lo he encontrado.
¿por qué luego tiene tanta facilidad? Bueno, también es verdad que es un hombre y puede hacer lo que quiera, pero una facilidad para moverse con Gabriela sin ningún problema. Pero Gabriela, que montaba en bicicleta, que hablaba cuando le daba la gana y encima se lía con un señor que está casado y se van a vivir juntos. O sea, tenía el pack completo para ser artista. Entonces, fijaos ahí que está Gabriela, una fotografía hecha por Kandinsky con Minter pintando. Hay una foto de uno de sus viajes, porque claro, al estar él casado, pero también es verdad que esto es un poco duro para ella. Bueno, un poco no, fue luego muy duro. Pero, joder, es que le prometían que se iba a divorciar y que se casarían, y esto se fue dilatando, total, que al final estuvieron viviendo 15 años juntos, y en los primeros años lo que hacían es que, como para estar juntos, aparte de las clases, pero lo que empezaron a hacer es a viajar. La Academia Fallans, además, duró 2 años, porque no olvidemos que Kandinsky, el problema de Munter, por lo que no se habla tanto de ella fuera de Alemania, porque en Alemania sí es más conocida, el problema no es el hecho de ser mujer, que era un problema, sino que también es que era la pareja de Kandinsky, que era un señor que si cogéis los manuales de historia del arte, o sea, tiene una sombra alargadísima. Entonces, hay que ver ahí, bueno, pues que combatir con eso era complicado. Entonces, bueno, pues estuvieron viajando. Fijaos en esa fotografía, que no sé si de lejos no se distinguirá, pero por ahí, entre medias de los dos, de la pareja, se ve la Torre Eiffel. No sé si se ve, porque van a viajar a París, van a estar, bueno, por Europa van a estar viajando, van a ir al norte de África, van a estar en Argelia, en Estambul, bueno, van a estar viajando, pero van a estar viajando y van a estar fotografiando y pintando. ¿Veis ahí, por ejemplo, esas representaciones del Parque de Saint-Cloud en París? Eso es una fotografía. Ahí tenemos un lino grabado y un cuadro al óleo hecho por Gabriela Munter. ¿Y cuál es la técnica que tiene esta mujer? Que si vamos un poquito hacia atrás, se ve muy bien. ¿Qué características pictóricas tiene este cuadro? Fijaos, la primera que nos llama la atención, el empaste, ¿verdad? Se ven los brochazos, los pegotes de la pintura, ¿lo veis? Está trabajado con espátula y con una pincelada fragmentada. Si vemos la pieza de Kandinsky, también. ¿Por qué? Porque son pintores que están educados en el post-impresionismo. Es decir, Vincent van Gogh, Gauguin, toda esta forma de representación pictórica la van a descubrir en sus viajes a París. Y va a ser fundamental para ellos. Pensad que el grupo El Jinete Azul, que luego fundarán todos estos artistas, uno de sus principales lemas era grupo vangoniano, es decir, seguimos a Van Gogh en la expresión. Bueno, fijaos, por ejemplo, en Túnez, pues esta pequeña pieza hecha sobre cartón. Además, ellos trabajan mucho el cartón precisamente por lo económico y por otra cosa. Cuando estás experimentando, si el material no es un material noble, como que pierdes un poco el respeto y sueltas más la mano. Esto, como consejo, nos viene muy bien. Bueno, vais viendo esta mezquita en Túnez de Gabriela Munter. ¿Lo veis, verdad? Bueno, según voy avanzando, estoy dando con el dedo y tengo un mando. Según voy avanzando, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que en París, como acabo de decir hace un momento, pues van a ver artistas como, veis ahí en la parte superior derecha, que tenemos la famosa habitación de Van Gogh. En la exposición del Thyssen hay una habitación hecha por Munter que se parece mucho a esta habitación. O Gauguin, con los colores planos y el eclosioné, ¿no? El tabicado en el cuadro para que haya un color, otro color, de forma que todos estos artistas, y por supuesto el fauvismo, con Matisse a la cabeza, todos estos artistas, ¿qué están haciendo? Justo lo contrario a lo que estaban haciendo los impresionistas. El impresionista está buscando la experiencia de ver. O sea, pinta de fuera a adentro, o sea, ve los elementos y según los ve, los representa. Y sin embargo, el expresionista pinta, lo he dicho a ver, pinta de fuera a adentro, o sea, lo que hace es interiorizar lo que está representando y además decirnos a los espectadores de los cuadros que esto no es la naturaleza, pero que no pretende serlo. Entonces, cuando vemos estas piezas expresionistas, y ahora veréis otras de Munter que son más sintéticas todavía, no le podéis exigir lo que queráis, porque por eso somos libres de hacer lo que queramos,
Pero ellos no te están representando lo natural, lo que entra por los ojos, la obsesión de Monet, de la interacción de la luz sobre los objetos, no. Lo que están buscando es lo subjetivo, cómo lo siento yo. Y hay dos vertientes, y esto se vio muy bien en el expresionismo germánico, el jinete azul y el puente. El puente, sobre todo en su segunda época, era más social. Querían contar los problemas, la Primera Guerra Mundial sobre todo, cómo se sufría. Y el jinete azul, con Kandinsky a la cabeza, porque es el fundador, lo que están buscando es un poco más lo estético, entre comillas. Un poco más elementos que están dentro casi del terreno del pensamiento, de la abstracción, que es donde luego va a derivar la pintura de Kandinsky. Bueno, pues como veis, esto es lo que van a ver, y las técnicas de Winter pues van a estar también relacionadas con el grabado. Veis aquí este libro grabado retratando a Kandinsky en 1906. Estos viajes que van a durar hasta el 1906, sí, ¿no? Hasta el 1906, 1906 a 1908 creo, que van a estar viajando por diferentes sitios, pintando, hasta que un verano, voy a avanzar un poco, mirad qué dibujo tan chulo, de Winter, en el cuaderno de apuntes, donde la parte superior es su perfil y la parte de abajo es el perfil de Kandinsky y la propia cara de ella. O sea que veis que esta relación era una relación muy chula. Y por supuesto, esto que aparece en este cuadro, pues es un poco esta técnica impresionista o post-impresionista por el empastado de los espetulazos de Gabriela Münter. Y estos cuadros nos recuerdan casi a Monet. En esas estaban formándose, pero lo que querían precisamente era darle una vuelta de tuerca a la historia del arte. Hasta que por fin pues viajan en 1908, perdón, en 1908 a Murnau, un pueblecito en Baviera, en un verano en el que van a viajar Kandinsky, Gabriela Münter, Marian von Berezkin y Jaunensky. Oh, esto es un esfuerzo, ¿eh? Mira que ahí llevo años hablando de ello, pero tengo que hacer una pausa siempre. Mira, esta pareja, ahí tenemos a von Berezkin a la derecha con un cuadro suyo en la parte superior a vuestra derecha, y aquí a la izquierda a Jaunensky con otro cuadro suyo. Esta pareja, que eran amigos de Kandinsky y de Münter, pues eran chico-chica también. Von Berezkin, fijaos cómo se autorretrata. Es un autorretrato, con los ojos ahí rojos, casi de sangre, con ese azul en esa forma sombreada, con esa potencia que es casi agresivo, porque según cuentan era una mujer de armas tomar. Y al otro lado tenemos a Jaunensky, que es otro de los grandes artistas del expresionismo alemán, pues con ese retrato que nos puede incluso recordar un poco a la pintura de Cézanne. No sé si recordáis a Cézanne, ahora no lo voy a contextualizar tanto, pero esa fragmentación de los planos a través de la geometría. Bueno, lo veis, y una pieza en la parte superior. ¿Qué ocurre en las dos obras de Berezkin y de Jaunensky? ¿Qué es lo que está realmente presente en esta forma pictórica? Fundamentalmente, el color. ¿Lo veis? Estos artistas se van a dejar llevar por el color, ya sea color simbólico o color estético, es decir, que pegue, entre comillas. ¿Lo veis? Entonces, viajan a Murnau, se hospedan en un hostal, les encanta el pueblecito, hay una tendencia social en Alemania de volver a la naturaleza, de cambiar la alimentación, de que las mujeres se quiten el corsé, es decir, hay un poco más de relajación en ese sentido, y se encuentran allí en ese pueblecito muy a gusto, de manera que, fijaos, este retrato que hace Gabriela Münter de su amiga von Berezkin, de Mariana, ¿lo veis? Con esa forma, ahora lo comento, pero en ese momento lo que va a ocurrir es que le va a encandilar tanto el sitio como la compañía también, porque estaban todo el rato maquinando nuevas formas de representación pictórica y nuevas formas de plataformas pictóricas. Es decir, nosotros tenemos que buscarnos el sitio donde exponer, porque la academia no nos deja. Esto es lo que le pasó a los impresionistas, les estaba pasando a ellos, porque estamos rompiendo a través de este lenguaje. Es que fijaos, este retrato de Marian von Berezkin, esos dos triángulos enormes en el primer plano, para generar esa sensación de escorzo, es decir, nos están mirando de lado, para que la actitud sea dinámica, no es frontal.
y al mismo tiempo la intensidad de la mirada, con los ojos ahí muy abiertos, pero colados en una zona de sombra. Y el violeta del paño que rompe esa estructura casi arquitectónica. Y de repente, de nuevo, datos de lo femenino, ¿no? Con las flores, pero todo muy simplificado, muy sintético. Es decir, están abandonando esa descripción de la sensación de ver y se están yendo al sentimiento, a la parte interior. Münter decía, busco lo esencial. Y lo esencial te lleva a retratos como este. Además es divertidísimo el retrato. Es Jawlensky en una mesa donde pues está ahí y se dice que de forma irónica está haciendo alusión a cómo lo atento que era Jawlensky en las conversaciones. Veis que está ahí mirando hacia afuera del encuadre como que hay otra persona que está hablando. Entonces pinta este cuadro con una síntesis absoluta, con una síntesis que puede estar cercana incluso a la representación pictórica infantil, porque se quitan tantos elementos y se deja lo fundamental, el color. ¿Lo veis? Fijaos en las siluetas que son azules con respecto al rosa y al rojo de la parte central. ¿Lo veis? De manera que llega un momento que el cuadro se está tambaleando. Claro, Kandinsky estaba allí y Kandinsky le da una vuelta de tuerca a esto. No es Kandinsky el primero que hace la pintura abstracta, pero en este caso sí que le va a dar una vuelta a esto yéndose hacia la abstracción. Luego comentaré algo de eso si queréis. ¿Queréis? Menos mal. Bueno, estamos en esas, pero ahora que me quedo seco. Que hablo demasiado, ¿no? ¿Que ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Ninguna pregunta así a mitad de camino? ¿No? ¿Os gusta bien? Ah, no, que tenéis que ir a cenar luego, ¿no? Vale, entonces. Fijaos, la casa de Murnau. Descubren una casa ese verano, buscando por allí, y el verano siguiente la compra Gabriel Winter. De forma que van a estar viviendo ahí, sobre todo en verano, Gabriel y Kandinsky, en esta casa. Este cuadro es el que está en el Thyssen, aunque no se representa, son las escuelas de Murnau. Prefiero que es la casa que compra Gabriel Winter. En esta casa va a haber varios elementos fundamentales a la historia del arte del siglo XX. Fundamentales. Uno de ellos que consigue el objetivo que nunca consiguió el pobre Vincent Van Gogh con la Casa Amarilla de Arles. ¿No? Porque sabéis que la Casa Amarilla de Arles se da pues, para que fuesen allí a los artistas, ahí a hacer una comuna de artistas, y al final solo fue uno y salió como salió, que fue Gauguin, ¿no? Eso fracasó. Sin embargo, aquí sí que van a pasar, por supuesto, van a pasar los veranos Mariano Pérez y Jawlensky, pero va a ir Frank Marc y su mujer Maria Marc, va a ir August Mack, el músico Arnold Schoenberg, el inventor del dodecafonismo, que es ese momento del expresionismo, en este caso en la música. Van a ir escritores, van a ir poetas, va a haber un ambiente cultural muy potente. ¿Lo veis? Y además, aparte de eso, ellos van a estar desarrollándose pictóricamente y evolucionando en los cuadros. Estos años, Gabriel Winter los va a recordar siempre, pues no sé si como los mejores años de su vida, pero con mucho cariño, porque está con su pareja, a la cual ama, y están además desarrollando la pintura y están generando un caldo de cultivo que luego va a ser fundamental para los años posteriores. Bueno, esta es una de las zonas de Murnau, donde de nuevo vemos esa simplificación de las formas. No hay una búsqueda del detalle, sino una esencia. Insisto que estas representaciones expresionistas, pues el objetivo mío es que se entienda, no que os guste o os deje de gustar. Porque alguien puede decir, bueno, pues esto es muy sencillo, esto lo hago yo. Bueno, pues hazlo tú. Bueno, y por supuesto, en todos estos años va a haber pues, una mujer de Murnau, va a haber una tendencia o un gusto o en el estilo de representar en el retrato a las figuras del pueblo y de las zonas. Entonces, la figura humana dentro de la representación de Winter es muy importante. Veis, por ejemplo, en este paseo en barca, que es muy interesante porque roza incluso aspectos casi simbólicos de la pintura, porque tenemos en el centro del cuadro, con ese paisaje detrás que me recuerda tanto a Gauguin, tanto. Y tenemos esa figura en el centro que es Kandinsky,
Y en la parte inferior, creo recordar, no sé si es Marian Bovberkin y un sobrino de Minter, una sobrina, perdón, o la hija, no recuerdo. Pero vamos, son todo gente del entorno. Y de espaldas a nosotros, es otro autorretrato, está Gabriela Minter con la barca. Lo cual esto puede ser casi paradójico. Porque ¿quién domina el cuadro? Él, ¿verdad? Y además de una forma casi totémica. Pero ¿quién mueve el motor del cuadro? ¿Lo veis? Como de repente, en esta expresión y en este movimiento pictórico, no podemos atribuir solo a Kandinsky el expresionismo y la abstracción. No, es que hubo un montón de gente alrededor, y entre ellos Gabriela Munter, pintando cuadros tan fabulosos como estos, precisamente por esa forma de contarnos cosas de manera simbólica a través de un lenguaje que es absolutamente expresivo, porque es absolutamente libre. ¿De qué color son las montañas en este cuadro? Azules, y el cielo es amarillo, y el rojo de la barca, fijaos el contraste del rojo de la barca con respecto al rojo de la piedra que hay detrás o el rojo del tejado. Es decir, hay un sentido compositivo, estético, en el que está jugando como juegan los niños. Recordad que Picasso llegó a decir que necesitó 80 años para pintar como un niño. Gabriela Munter, que ahora lo veremos, coleccionaba dibujos de niños. Bueno, continúo. Y por supuesto, fijaos en estas piezas, esa naturaleza muerta en el tranvía. No lo sé, pero casi da la sensación que viene de alguna fotografía, de reconocer ese momento de esta mujer con los guantes, la mano, con las flores rojas, y es una estampa absolutamente anecdótica. Aquí sí que no hay ninguna épica, ni ninguna mitología, ni nada. Simplemente dejarse llevar por ese elemento que además, fijaos que de nuevo genera un elemento totémico o escultórico, porque tenemos este desarrollo de la flor, las hojas, el tiesto, el libro, el regalo y el bolsito. Todo colocado en el centro casi como si fuese un elemento escultórico. En una especie de personificación de las figuras, de los objetos que ella tanto hizo. Y por supuesto, pues aquí tenéis a Cappendorf, a Frank Marth. El del gorrito es un galerista que no recuerdo el nombre, Gabriela Munter a la izquierda. Bueno, diferentes artistas, María Marth, diferentes artistas que fundaron el Jinete Azul. El Jinete Azul, yo no sé si, supongo que en la conferencia de expresionismo hablé del Jinete Azul, lógicamente, pero sabéis que el Jinete Azul va a surgir en Alemania a través de esta casa de Murnau, donde se empieza a hablar de lo que se quiere hacer y lo que se quiere pintar. Y entonces Kandinsky, que ya estaba acostumbrado a organizar asociaciones y a fundar academias, y eso de Kandinsky, cuando conoce a Gabriela, Kandinsky lleva 7 años, él es ruso, lleva 7 años en Múnich, y se había ido para formarse, era profesor de Derecho y Economía, y daba clases en la universidad. Y un día vio una exposición de los almiares de Monet, y se quedó alucinado con los colores. Y a los 3 días se fue a la ópera y vio al Parsifal de Wagner y dijo, la obra de arte total. Y dejó la economía, dejó el derecho, bajó a Alemania y se empezó a formar. Y en 6 años ya organizaba cualquier evento artístico plástico en Múnich, fundaba una academia, lo que fuera. Entonces, hacer esto, decían, tenemos que dar cabida a nuestra forma pictórica, que es muy nueva. Entonces, lo que van a hacer es, primero, una asociación que se llamó la Nueva Asociación de Artistas de Múnich, donde había muchos pintores, y estaban allí todos, y empezaban a montar exposiciones. Y Kandinsky en esa época ya estaba empezando con el arte a tontear, entre comillas, con el arte no figurativo, con la abstracción. Y aquí abro un pequeño paréntesis para recordar la exposición que está en Guggenheim de Irma Afklin, esta pintora que es realmente, si le tuviésemos que dar importancia a los que son los primeros, es realmente la precursora del arte abstracto. Y es de esta época, y conoció a Kandinsky. Lo que pasa es que en los libros nos dicen que es Kandinsky. ¿Y por qué no lo dicen? Nos dicen por 2 motivos. Uno, por la propia Irma, que cuando descubrió sus cuadros no figurativos, pensad que esto viene todo de una corriente que es la teosofía.
que es una corriente filosófica que tiene que ver mucho con lo esotérico, con las cábalas, con el espiritismo, con todo este tipo, con la ouija, con todo este tipo de cosas. Entonces, las cosas que iba experimentando Hilma, pues intentaba representarlo en los cuadros. Y cuando veía ahí que salían círculos y rectángulos y formas que no representaban nada concreto, se asustó tanto de lo que estaba pintando, pero no podía dejar de pintarlo, se asustó tanto que dejó en su testamento dicho que no se vieran sus cuadros hasta 20 años después de su muerte. Claro, ella diría, ostras, que soy mujer, ahora no me van a quemar, porque no se lleva, pero voy a un sanatorio mental de cabeza. Lo decíamos el otro día, ¿verdad? Entonces, esta mujer, fíjate, 20 años después, si podéis ir a Guggenheim a Bilbao, creo que todavía está la exposición y impresiona. Por eso siempre dicen en los libros que es Kandinsky el precursor del arte no figurativo. Bueno, Kandinsky estaba allí y era muy aficionado a la teosofía y además buscaba la representación de la obra de arte total, la sinestesia, los sonidos y el color, todo representado en el mismo plano. Entonces Kandinsky, en la primera exposición de la nueva asociación de artistas alemanes, llevó un cuadro abstracto. Esto no es pausa dramática. Llevó un cuadro abstracto y el resto de socios, y eso que Kandinsky era el presidente, le dijeron, se lo rechazaron. Esto no se puede poner, si no se entiende. La excusa no fue esa, la excusa es que es demasiado grande. Entonces Kandinsky se enfadó y se fue de la asociación y con él se fueron Gabriela Münter y Frank Marc. Y lo que van a hacer es desarrollar el Jinete Azul, un nuevo grupo que tiene como objetivo del artista, el último objetivo del artista es representar su necesidad interior, como dice Kandinsky. Esa necesidad interior que tiene todo, Kandinsky lo decía, todas las personas, de tener que volcar una expresividad en función de lo que quieran decir. Y a partir de ahí van a generar un almanaque donde hay imágenes de obra antigua y obra contemporánea de ellos, hay textos de diferentes poetas, partituras, etc. Y esto va a llevar a cabo 2 exposiciones de pintura. Todo el registro de esas exposiciones fotográfico es de Münter. Perdón, un momento. Me seco. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere hablar del Jinete Azul, por favor, mientras bebo agua? ¿Alguien sabe por qué se llama Jinete Azul? ¿No? Bueno, hay una obra de Kandinsky que se llama Jinete Azul, entonces sí, es posible que sí. Realmente ellos simplificaban mucho cuando les preguntaban, decían, Frank Marc era un pintor expresionista que era lo que más pintaba eran animales en sus cuadros y le gustaban mucho los caballos. Y Kandinsky decía, y a mí me gustan mucho los jinetes y a Marc le gusta mucho el azul, entonces el Jinete Azul. Hay un cuadro, Kandinsky, y lo voy a decir muy brevemente porque no quiero hablar más de la cuenta de Kandinsky. Kandinsky era un pintor que en sus inicios figurativos le gustan las leyendas. Entonces hay mucho caballero medievales, hay mucho caballero y mucho caballo. Y sobre todo hay un elemento que creo que va a aparecer por aquí lo tenemos, veis ahí que hay un caballo en este cuadro de Münter, naturaleza muerta con San Jorge. El San Jorge es el santo de Rusia y también de Murnau. Y va a aparecer en esta especie de imaginería que es un señor que va a caballo y que se está cargando al dragón. Y es un poco la representación de lo místico contra lo material. Lo cual, y va a vencer la mística, lo cual va entroncado absolutamente con las ideas que tiene Kandinsky del arte y que tenía Gabriel Münter. Münter va a pintar bodegones o figuras, ya esto no es un bodegón, donde aparecen estos elementos que hablan precisamente de todo esto. ¿Lo veis? Entonces, va a haber varias exposiciones de los pintores expresionistas. Fijaos en el lenguaje de Münter, que cada vez es más suelto, cada vez hay más líneas de contorno. La línea de contorno oscura que aparece por todas las figuras nos está diciendo que lo que aparece aquí es una idea, no es un objeto. La naturaleza no tiene líneas de contorno, pero los expresionistas sí lo utilizan. Los colores, fijaos que ahí tienes el rojo, el amarillo, el azul, están todos puestos ahí. Entonces, con esa agresividad que tiene ese dragón con un montón de cabezas
y la figura que está ahí levantándose. En esta época, aquí no tengo fotos, pero va a haber la influencia de Van Gogh, la influencia de Gauguin, la influencia de los fauvistas franceses, toda esta imaginería religiosa de San Jorge y estas piezas, y además también algo que pertenece mucho al arte popular, a la artesanía popular de la época, de la zona de Baviera, que era el dibujo, la pintura en vidrio, en cristal. Si pintáis en un cristal, no podemos usar la espátula, tenemos que trabajar colores planos y líneas de contorno. Entonces ellos empiezan a verlo, y es Münter la que se pone en contacto a través de un galerista que veraneaba por la zona, que coleccionaba estas vidrieras, estos vidrios, porque realmente no eran vidrieras, eran vidrios dibujados, pintados, pues le pone en contacto con un maestro artesano que se dedica a esto. Y le explica la técnica. Ella compra varias piezas y al mismo tiempo aprende a pintar. Y se lo cuenta a Kandinsky y al resto del grupo. Y Kandinsky empieza a hacer también sus vidrieras. Pero para que veáis, que parecía una señora menor, Münter, y está allí absolutamente activa explicando, oye, pues mira, esto que pasa en el vidrio, si lo pasamos a la pintura, nos recuerda un poco a Gauguin y podemos jugar con estas cosas. Y empiezan a aparecer este tipo de cosas. Bueno, todo esto va a ir avanzando, pero va a tener un final, que se llama Primera Guerra Mundial. Bueno, recordáis que la Primera Guerra Mundial, ya lo hablamos en el expresionismo, pues aquí hay muchos artistas que incluso el propio Franz Matt y August Macke se van a la guerra y algunos no vuelven, ¿verdad? Y se van con un sentido casi romántico. Pero aquí, en la pareja Kandinsky-Münter-Kandinsky, va a ser absolutamente rompedor, porque Kandinsky es ruso y tiene, claro, están los alemanes, son el principal enemigo, entonces tiene que huir de Alemania y se van hacia Escandinavia, hacia Suecia, pero él ya viaja a Rusia y con la promesa de que va a volver. Y entonces, bueno, pues Münter le espera, exactamente. le espera. Y es que de repente me viene a la cabeza la biografía de Kandinsky y pasan tantas cosas a partir de ese momento, pero lo que es cierto es que pasará lo que pase, pero ahí te has dejado una señora que te está esperando, ¿verdad? Y entonces, pasado el tiempo, pues se va a enterar no solo que Kandinsky... Fijaos que es que me acabo de acordar ahora. Münter está tan pendiente de las cartas que le manda, esto que se hace ahora con los móviles, el ghosting, ¿no? Se dice, esto de no contestar un WhatsApp, pues se lo hace Kandinsky, porque le manda las cartas y no sabe nada de él, y está tan desesperada que incluso habla con la Cruz Roja, que esto se podía hacer, que daba los datos de algún familiar para conocer, saber si se había muerto, porque ella daba por hecho que pues, se han cargado por algún sitio. Bueno, pues una de las cartas que vuelven de esta, entre comillas, investigación sobre dónde estaba Kandinsky, la recibe Münter con la firma del propio Kandinsky, de forma que no había muerto. No solo no había muerto, sino que Kandinsky se había divorciado y se había casado con Nina Kandinsky, que es la mujer que viene en todas las biografías, y ahí se acaba esa relación por completo. Fijaos en este cuadro de 1917, que después de lo que he contado toma una gravedad que a lo mejor no es la correcta, pero fijaos que se llama La Carta, y entre paréntesis enferma, y tenemos a esta mujer tumbada en la cama con esa actitud doliente, con la mano en la cabeza, y otra mujer que le está leyendo una carta. Y estamos en 1917, en 16 Kandinsky ya había desaparecido. No sabe si va a volver, y está pendiente de qué va a pasar. Entonces, en las biografías, como voy de tiempo, mal, ¿no? Fatal, ¿no? Que ya está destrozado. Podéis levantar y estirar las piernas. No, voy a resumo. En casi todas las biografías se acaba Münter en la representación pictórica. Decís, vais a ver que hay más salas, pero parece que de repente ha perdido la relación con Kandinsky y ha desaparecido del mapa. No en Alemania, pero sí parece que desaparece del mapa. Pasan dos cosas. ¿Por qué ocurre esto? Voy a justificar a los historiadores y luego no. Una es, pues porque Kandinsky, como hemos dicho antes, es una figura tan potente que está en todos los libros, que esta mujer se presenta como alguien secundario, incluso, no voy a decir, o sí, anecdótico. Y por otro lado, también es cierto
que la corriente pictórica del siglo XX inevitablemente iba a derivar en la abstracción, ya sea por Hilma Vázquez, que como además ella dijo que no se podía hablar de ella durante 20 años, pues, pero Kandinsky va a dar el salto al arte no figurativo, por primera vez, a la abstracción. Y no solo eso, sino a la abstracción visual y teórica. Pues va a escribir varios libros, Punto y Línea sobre el plano y de lo espiritual en el arte, donde va a hacer teoría, porque él es un teórico, porque ha sido profesor universitario, que va a tener un peso que va a pasar a la historia. Entonces, y sin embargo, Münter, que va a seguir pintando, o sea, no va a decir, no, es que se ha ido Kandinsky y ya no pinto, aquí me quedo mirando por la ventana. Va a seguir pintando, pero va a seguir con su arte expresionista, su figurativo, con un lenguaje similar a lo que estaba haciendo, pero cada vez con mayor madurez y con mayor intensidad. De forma que ella va a tener un gran reconocimiento en Alemania. Pero es cierto que hay una separación física y una separación también de estilo. De hecho, fijaos en esta pieza de aquí, que es una obra de lo poquito pseudo abstracto de Münter, que recuerda un poco el lenguaje de las piezas de Kandinsky, pero porque es en 1915, están jugando casi a la desacción. Dan la sensación que hay algo, parece que en un momento veo algo, pero que desaparece, ¿no? Están rozando esa abstracción que sí que va a desarrollar Kandinsky después. ¿Lo veis? Así que hay esa ruptura, por un lado artística con Kandinsky y por otro lado física. Pero lo que no hay es una ruptura de desarrollo, ella sigue pintando. De hecho, es cierto que cae en una depresión, durante 10 años va a estar viajando sobre todo por Escandinavia, de un sitio para otro, hasta acabar en París, recuperándose de todo esto, y lo que sí va a hacer es dibujar. Fijaos qué maravilla de dibujos. 1926. Fijaos qué síntesis en el dibujo, qué trazo tan limpio. Como esto de la esencia del dibujo, de buscar lo esencial, lo más básico. Y además, las mujeres que utiliza aquí en estos dibujos son mujeres, es que no quiero decir empoderado porque es como muy, pero sí, mujeres, por ejemplo, la poeta Elena Karkowska, pues es una mujer poeta que tiene mucha presencia en literatura, etc. O, por ejemplo, en este otro dibujo, pues Silvia Bunharden, pues que es otra periodista y poeta, que no es la figura de la derecha, Silvia es la figura de la izquierda, pero a lo Garzón, mujeres rompedoras. Y toda esta síntesis del dibujo, esta limpieza que va de prácticamente un solo trazo, asimilando las distorsiones que salen, porque pertenecen a la experiencia de ver al mismo tiempo que sentir lo que está haciendo, vienen sobre todo de algo tan chulo como esto, que me parece maravilloso. Incluso estuve tentado de empezar la conferencia por aquí, porque, fijaos, lo que tenéis a la derecha es un niño que se llama Robert, que ha pintado una casa. Y estos dibujos infantiles los coleccionaba Gabriela Münter. Y lo que hay a la izquierda es un cuadro al óleo sobre cartón, pintado por Münter, basado en el boceto de ese niño. Esa búsqueda, Sí, la ha estropeado encima, ¿no? Al niño. Porque el cerebro es así de puñetero. Esa búsqueda de lo infantil. ¿Veis el dibujo? En la parte de abajo, es un poco pequeño, de un niño que se llama Jacob, y la parte de arriba, el cuadro basado en el dibujo infantil. Es decir, está experimentando. Estos dibujos son anteriores esto es de 1914, pero quería que vierais el paralelismo entre estos dibujos de síntesis sobre niños y el dibujo ya en el año 26 sobre figura. Lo vais viendo. Entonces, estos están investigando sobre el proceso pictórico, la búsqueda de Picasso sobre el ser un niño. ¿Lo veis? A pesar de eso, en esta época, avanzando ya un poco, pues tenemos cómo Münter, aquí en el 29, empieza a cambiar de lenguaje. Hay un movimiento en Alemania que se llama la nueva objetividad, donde está Beckmann, Kokoschka, George Grosz, en el periodo de entreguerras, que quieren apartarse un poco del expresionismo germánico, aunque ellos son alemanes y lo llaman nueva objetividad, y ella va a trabajar en este lenguaje. Fijaos, ha reducido la gama de la paleta, no es tan colorista, no es tan agresiva, no es tan salvaje, no es tan fobista, y al mismo tiempo, de nuevo, las figuras representadas son figuras femeninas, con pantalones, escribiendo, es decir, hay un discurso que se establece.
¿Lo veis? Fijaos, ¿recordáis los paisajes que hemos visto antes? Y cómo en esta época Munter pues, se va un poco a una escala cromática un poco más reducida. Sin embargo, a pesar de eso, vuelve a Murnau, después de estar en París, vuelve a Murnau en los años 30, 33, y vuelve a este lenguaje tan explosivo, tan característico. Ya va a seguir pintando. Y además va a tener reconocimiento. Todavía no. Estamos en el 33, va a aparecer la Segunda Guerra Mundial y ella está pintando de esta forma. Fijaos en la línea de contorno, fijaos en la figura, fijaos en la distorsión. Es la libertad absoluta dentro de la pintura en función de lo que queramos representar. Esta mujer durmiendo me parece fantástica. Esa maternidad es de una fuerza sin necesidad de contarnos más allá de lo que quiere contar, sin necesidad de arabescos, sin necesidad de drapeados, que es fantástica. O aparecen los alemanes, aparecen los Juegos Olímpicos en Múnich, las obras de la carretera o del tren para hacer el estadio olímpico, y estos elementos que tiene cerca son representados. Pero, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, y he dicho aparecen los alemanes, quería decir aparecen los nazis. Pobres alemanes. Otra cosa que tengo que editar. Y, por supuesto, este señor de aquí con la boca abierta, la lista de artistas degenerados, la exposición de artistas degenerados que va a cerrar por completo la representación expresionista. Los que quedaban vivos todavía, Bergman y tal, pues intentan fugarse a Holanda y luego a Estados Unidos. Otros se esconden donde pueden. Munter está dentro de esa lista y se queda en Murnau y se queda en un perfil bajo, deja de hacer exposiciones, de que no se la vea, y lo que sí va a conseguir, y va a ser muy importante, es esconder todas las piezas que tenían del Jinete Azul, obras suyas de Kandinsky, de Frank Marc, de August Marc, las esconde para que los nazis no se las quemen o se las queden, que luego muchos de ellos las vendieron, muchos años después. ¿Lo veis? Entonces y estas obras, ya con 80 años, un par de años antes de su muerte, las va a donar a una fundación. El otro día me confundí con unos alumnos y me expliqué mal, porque les dije que no había ganado dinero Munter, que tuvo sus problemas económicos después de la Primera Guerra Mundial, pero sí vivió de la pintura. Y luego tuvo mucho reconocimiento, o sea, sí vendió obra. A lo que me refería era, digo, si hay algún alumno aquí que el otro día hablábamos de esto, a lo que me refería es que no quiso vender ninguna de las obras del Jinete Azul, sino que las donó a una fundación. Después sí que hubo gente que de esa donación hicieron ventas. ¿Y por qué digo esto? Porque años después de la Segunda Guerra Mundial, Kandinsky, cuando vuelve a Alemania, y no vuelven a coincidir nunca más, pero sí que van a tener un litigio porque Kandinsky le reclama sus obras de Murnau. Y van a juicio y gana Munter porque esas obras están en su casa, son de ella. Y ella siempre dice que no era por el valor económico, de hecho, luego lo demostró cuando hizo la donación, sino que es que eso era una evidencia absoluta. Hay uno de los textos de Kandinsky, que hay algunos fantásticos de la relación, pero hay uno que ya lo comenté aquí en la exposición, en la conferencia de expresionismo, que es cómo atribuye a Murnau la responsabilidad de haberle dado la vuelta a un cuadro que va a ser el que a él le va a revelar el arte no figurativo. Y es en la famosa casa de Murnau. O sea que ahí pasaron cosas fantásticas. Bueno, pues continuamos y veis cómo, según va avanzando este lenguaje, Gabriela lo que va a hacer es pintar obra, esto es del año 53, va a pintar obras que incluso recuerdan a obras anteriores, va a copiar de cuadros de su juventud y va a intervenir sobre ellos, y va a trabajar sobre esa síntesis, esa casa amarilla, que podría ser la casa amarilla que quiso tener Van Gogh y se llamaba la de Murnau. Con todo este lenguaje de interior-exterior, con toda esa simplificación, con toda esa síntesis cromática. Fijaos en este fantástico lago azul. Toda esta forma pictórica, que como veis, nos puede parecer incluso en algún momento reiterativa, pero era su lenguaje, aparición de las líneas de contorno, colores planos, colores brillantes, colores vivos, la esencia de lo representado, que es lo que está intentando, pues después de la Segunda Guerra Mundial tuvo su reconocimiento y a partir de ese momento tuvo muchas exposiciones, encargos de retrato, tuvo por supuesto
reconocimientos, recibe la Medalla de Oro de Honor de la ciudad de Múnich y la Gran Cruz del Orden del Mérito de la República Federal de Alemania con motivo de sus 80 cumpleaños. Es decir, nosotros, y los libros de historia no hablan mucho de ella, pero en Alemania sí que fue conocida. Dona numerosas obras de los integrantes del Jinete Azul y otros artistas de su círculo a la Staatsgalerie Rebachhaus. Gracias a su generosidad, la Rebachhaus se convierte en un museo. De forma que acabamos de ver un poco en esta pequeña introducción a un montón de mujeres artistas que hacían lo que les dejaban y a veces más de lo que les dejaban. Pero el caso de Munter hizo mucho más, porque fue absolutamente importante en el devenir de la historia. Representé el mundo tal como me parecía en su esencia, tal como se apoderaba de mí. De forma que Gabriela va a ser una de las artistas, y hubo unas cuantas, que empujan esa puerta para que el arte contemporáneo actual tengan una paridad bastante potente. Muchas gracias.